Jóvenes, muy buenas tardes. El tema que nos corresponde hablar hoy día es el formativo peruano. Pasemos. Bien, el formativo peruano tenemos que ubicarlo primero en una línea del tiempo. El formativo peruano se divide en tres: el formativo inicial, el formativo medio y el formativo final. Ahora bien, el formativo inicial va después de lo que se llama el periodo arcaico superior. Ustedes recordarán que hay el lítico, el arcaico inferior y el arcaico superior. El periodo inicial va inmediatamente después del arcaico superior. ¿Estamos bien? Ahora, de estos tres formativos, el más importante es el formativo inicial y el resto no es que no sea importante, pero ya vamos a ver por qué en esta clase no vamos a hablar del formativo inicial. ¿Qué es el formativo? El formativo, en el formativo se inicia el desarrollo de las grandes civilizaciones, como Chavín, Paracas, hay otras como Vicus, ¿no? Entonces, el formativo tiene una característica principal, ¿no? Y esa característica es que por primera vez aparece la cerámica, ¿no? Muchas veces los historiadores, por ejemplo, no consideran a Caral como si fuera una cultura. ¿Sabes por qué? Porque Caral no tuvo cerámica. En cambio, a partir de este formativo, del formativo inicial, del formativo hacia adelante, las culturas van a tener cerámica. ¿Estamos bien? Y van a hacer otros tipos de trabajo. Entonces, vamos a centrarnos hoy día solamente en el formativo inicial. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué no en el formativo medio y tampoco en el formativo final. Hoy, formativo inicial, una clase muy corta. Ahora, dice, formativo inicial, ¿no? Se crea la primera cerámica del Perú, ¿ya? Es la cerámica Huayra Jirca, que se encuentra en Huánuco, ¿ya? Que es la cerámica que aparece en su imagen, ¿no? En la parte superior derecha, ¿sí? Esa es la primera cerámica del Perú. Como ustedes se darán cuenta, es una cerámica muy pobre, muy rústica, ¿no? Por ser la primera cerámica del Perú. Ahora, también hay el textil más antiguo del Perú, ¿sí? En el periodo inicial se crea el textil más antiguo del Perú, que es en Cachi, ¿ya? Lo que hoy conocemos como Ayacucho. También hay la metalurgia más antigua. Ustedes saben que metalurgia es el arte de trabajar metales, ¿no? Entonces, la metalurgia más antigua del Perú es Huayca, ¿no? Huayca, ¿no? Que se encuentra en Andahuaylas. Ahora, ¿qué más, profesor? Se crea la agricultura de regadío para evitar sequías. A ver, ¿qué quiere decir esto? Recuerda que la agricultura ya se practica desde el arcaico superior, ¿no? Entonces, en el formativo inicial se va a perfeccionar la agricultura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de agricultura de regadío para evitar sequías? Ustedes sabrán que no siempre llueve, ¿estamos bien? No siempre llueve. Entonces, si no siempre llueve, tenemos que buscar agua de algún lugar. Entonces, ¿qué hacían los hombres del formativo inicial? Bueno, hacían surcos a los ríos, ¿no? Digamos, le sacaban como una especie de vena al río, ¿no? Cavaban para que esa agua del río se filtrara y llegara hasta hacia sus campos. ¿Estamos bien? Entonces, agricultura de regadío quiere decir que desviaban el río, ¿no? O parte del río, no todo el río, obviamente, parte del río, para que esa agua pudiera llegar a sus campos de cultivos, ¿no? Y así, por si acaso, en caso no haya lluvia, entonces siempre tenían agua, ¿no? Vamos a ver que hay culturas que no había ningún río cerca, no había ningún río cerca a sus campos de regadío. Y lo más ingenioso que se les ocurrió, por ejemplo, fue sacar agua del subsuelo, que es en el caso de Paracas. ¿Estamos bien? Pero por ahora, la agricultura de regadío se practica en el formativo inicial, ¿no? Que es desviar el río para obtener agua. Ahora, las sociedades, dice, se agrupan en jefaturas. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que una ciudad la comanda un jefe. Esto no sucedía, por ejemplo, en el lítico ni en el arcaico inferior. Esto recién aparece en el arcaico superior y esto de acá es una continuación, ¿no? Ahora, esas jefaturas generalmente están
vinculadas a lo religioso, ¿no? Generalmente un sacerdote es un jefe, ¿no? Por eso se dice en el siguiente punto, se consolidó el poder de los sacerdotes, ¿no? ¿Pero por qué? Por los centros ceremoniales, ¿no? Los centros ceremoniales eran construcciones inmensas donde se hacían básicamente ceremonias, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Se hacían ceremonias como por ejemplo sacrificios humanos, ¿no? Se hacían sacrificios humanos, ¿no? Y en esos sacrificios humanos, bueno, cortaban piernas, ¿no? Mutilaban, etcétera, ¿no? En este periodo recién va a aparecer la guerra. Antes no existía guerra. Recién en el formativo inicial, recién va a aparecer la guerra. Es poco probable que haya existido en el formativo inicial. ¿Estamos bien? Pero se dice que recién va a aparecer la guerra. Antes no. Ahora, ¿cuál es el ¿cuál es el centro ceremonial más importante? Kunturwasi. Kunturwasi se encuentra en Cajamarca. Pasemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a hablar del formativo medio. El formativo medio no lo vamos a hablar, ¿por qué? Porque todo el formativo medio coincide con la cultura chavín y la cultura chavín tiene un tema en particular. ¿Estamos bien? La cultura chavín tiene un propio tema y ahí lo vamos a desarrollar. No vamos a hablar de formativo final porque formativo final coincide con estas culturas: Picús, Salinar, Pucará y Paracas. Y todas estas culturas tienen un tema aparte. ¿Estamos bien? Por eso te dije, ¿no? Con el formativo se inician las grandes culturas y una de las grandes culturas es Chavín, ¿no? Salinar no tanto, Pucará no tanto, y Paracas es una cultura que representa, ¿no? Recuerda que Paracas tiene los mantos más preciosos del Perú, ¿no? Entonces, esto sería la clase por hoy, es una clase corta, el formativo medio lo veremos después, el formativo final lo veremos después, pero el formativo inicial tiene que quedar bien grabado. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos.